Bien, ya estamos de vuelta. Bien, entonces estábamos viendo el potencial de acción, ¿ya? Entonces les he mostrado cómo ocurría eso en la célula. Ya, así que ahora lo vamos a ver en un gráfico donde se muestra una curva de tiempo, para que ahí veamos mejor cómo es este potencial a través del tiempo, ¿ya? Entonces vamos a poner así este gráfico. A la izquierda vamos a poner el valor en voltaje, ¿ya? Entonces aquí el valor será en milivoltios, ¿ya? Bueno, algo no me deja escribir por acá. Voy a escribir inclinado, ¿ya? Espérate. Ahí está, así. Esa parte serían los milivoltios. Y pongámosle que a esta altura es los menos 90 milivoltios. Pongámosle aquí que sea 0, de aquí más 25. Ya, entonces aquí sería, como hemos dicho, menos 90 milivoltios. Aquí serían 0 milivoltios. Y aquí serían los más 25 milivoltios. ¿Ya? Bien. Y sobre la línea horizontal vamos a movernos con tiempo. ¿Ya? Cada rayita que suba de 0,25 a 0,25. Así. Entonces, la primera sería 0,25. La siguiente 0,5. Esta sería 0,75. Este sería 1. 1,25. 1,5. 1,75, 2. 2,25 y 2,5. Este sería en tiempo. Sería en milisegundos. Bien, así. Bien, entonces, cuando la célula no está haciendo nada, mantiene lo que se llama potencial de reposo o de membrana, que sabemos que es alrededor de los menos 90. Entonces va a ir así. Y a propósito, yo lo hago así medio tembloroso, porque el voltaje nunca se mantiene exacto en un valor, sino va variando así, pero siempre está cerca de los menos 90. ¿Ya? Ahora, en algún momento ya se va a activar lo que es el canal con compuertas, ya hemos dicho, se va a abrir. Ya, entonces vamos a dibujar un poquito más acá. Ya, entonces el canal con compuerta se abre, y cuando el canal con compuerta se abre, como el sodio va entrando, el voltaje va
subiendo, porque al ser sodio positivo, va aumentando los positivos dentro del intracelular. Cuando alcanza los más 25, ese canal con puerta se cierra y el voltaje se va a mantener constante. Ya dice entre 0,1 a 0,5 milisegundos. Una vez que pasó ese tiempo, se activan las bombas de sodio y van a empezar a sacar al sodio. Y entonces el valor vuelve a bajar hasta que alcanza su valor de potencial de membrana. Y otra vez se va a mantener así. Hasta que en algún momento vuelva otra vez a hacer lo mismo. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Bien. Entonces, esa inversión, como pueden ver, de estar negativo en este lado a volverse positivo, es lo que se conoce como potencial de acción. Ya, este potencial de acción se va a dividir en las siguientes etapas. Ya, cuando empieza a subir el voltaje, hasta cuando el voltaje se detiene y ya se mantiene constante, esa primera etapa se conoce como despolarización. Ya que vamos a poner simplemente des, ya para que nos recuerden. La despolarización. Ya. Luego el voltaje se mantiene constante por un tiempo corto y luego empieza a bajar de nuevo. Bien, esta segunda etapa donde el voltaje se mantiene se llama la fase de meseta. Ya, vamos a poner así. No, de meseta. Y cuando el voltaje empieza a bajar, se llama repolarización. Vamos a abreviar repo, así, ¿no? La repolarización. Una vez que termina y se nivela, otra vez entramos en la fase de reposo o lo que es la fase que es el potencial de membrana o de reposo. ¿Ya? Bien, entonces tenemos, como ven, esas tres etapas. Ahora, cuando nosotros vemos eso en la electricidad de una célula, eso significa que la célula va a hacer algún tipo de trabajo y da el nombre de potencial de acción. Ahora, si es, por ejemplo, eso, una célula muscular, cuando ocurre esto, esa célula se va a contraer. Si es una célula del sistema nervioso, entonces eso sería un impulso nervioso. Si es una célula ganglionar, entonces una descarga de sus secreciones, etc. ¿Ya? Entonces, por eso se llama potencial de acción, porque es cuando la célula hace el trabajo y eso lo manifiesta su membrana de forma eléctrica. ¿Ya? Bien, están viendo que eso ocurre gracias al movimiento del sodio. Por eso es importante comprender lo que son las difusiones. Bueno, entonces, eso sería lo que es potencial de acción. Ahora, lo que están viendo ahí es de una sola célula. ¿Qué pasa si fuese de varias células al mismo tiempo? Porque esto es, como estoy midiendo, de una sola célula. Ya, ahora, si yo tuviese, póngale, varias células que hacen lo mismo y se neutralizarían en cuanto a la altura eléctrica entre unos y otros no, subiría. Entonces, si ustedes se imaginan, si yo dibujo una de esas curvas, una encima de otra, así, de repente así, ya de repente alguna que es negativa, así, entonces, si yo dibujo una de esas, una encima de otra, voy a tener un gráfico, ¿ya? Que sería la suma de todas las células. Eso podemos medirlo en el corazón, en los músculos y en el cerebro. En el corazón se llama electrocardiograma, ¿ya? Entonces, cuando hacemos electrocardiograma, van a ver que es una línea así,
una pequeña bolita que se levanta, luego avanza un poquito, hace una onda hacia abajo, una más grande hacia arriba, otra hacia abajo, otra vez a la línea de base, un levantamiento más ancho, avanza y vuelve a empezar de nuevo, ¿ya? Eso que ven ahí es un aparato que es el electrocardiógrafo que está leyendo la electricidad del corazón. Pero, como han visto que está por fuera, no puede medir la electricidad del corazón, como hemos visto, célula por célula, sino mide la suma de todas las células, ¿no? Y entonces eso me da esa figura característica. Lo que es esta primer bolita que se levanta, esta de acá, le conocemos como onda P. Luego hay un espacio pequeño y luego baja hacia abajo y eso lo conocemos como la onda Q. Luego sube hasta arriba, hace un pico, que es la conocemos como la onda R. Luego baja profundamente y eso lo llamamos la onda S. Luego avanza un poquito más y tenemos otra curva más que ven que levanta bastante. Le vamos a llamar la onda T, ¿ya? Bien, se les llama así, son sus nombres, ¿ya? Pero cada una de estas cosas representa algo en el trabajo del corazón. Entonces, desde cuando empieza la onda P hasta más o menos la mitad del QRS, que se llama QRS, eso sería lo que es el trabajo de la aurícula, ¿ya? Y esta primera onda, la onda P, representaría la despolarización de la aurícula. Esta etapa nivelada sería su meseta y luego aquí tendríamos que tener una curva que representaría la repolarización, pero no la vemos porque el QRS lo tapa. Y eso es porque el QRS representa al ventrículo. ¿Ya? Entonces, el ventrículo, cuando empieza la Q, a partir de este punto, es cuando está en su fase de despolarización. ¿Ya? Y eso va a durar hasta que termina el complejo QRS. Está ahí. Esa sería la despolarización. Luego tiene una etapa en la que permanece plano, sería la meseta, y luego se ensancha, como ven, y eso sería la repolarización. ¿Ya? Ya serían las tres etapas que hemos visto, pero aplicado a la suma de miles de células que tenemos que formar el corazón. ¿Ya? Lo mismo, parecido a eso que les acabo de hablar, podemos aplicar al músculo. En el músculo se llama electromiografía y al cerebro, que se llama electroencefalograma. ¿Ya? Entonces, hacemos el mismo trabajo, pero aplicado a lo que es esta célula. Despolarización es lo que hemos visto en la anterior sesión, ¿no? Que es cuando la célula invierte su voltaje, cuando se va volviendo positivo, ya en el gráfico que les dibujé hace ratito. Es la despolarización, ya en la primera etapa del potencial de acción. ¿Ya? Bien, entonces, ese es el trabajo eléctrico que hacen las células. ¿Ya? Ahora, eso entonces lo vamos a aplicar a diferentes órganos. ¿Ya? Bien, vamos a ver entonces ahora eso mismo aplicado a diferentes órganos. ¿Ya? Y entonces aquí terminaría el tema de la célula. Hemos visto cómo trabaja toda la célula desde el interior hasta la membrana. ¿Ya? Conforme vamos viendo los diferentes sistemas y aparatos, vamos a ir aplicando estos conocimientos, pero ya aplicándolo al propio órgano o sistema, ¿no? Dependiendo, pero obviamente trabajando en la célula de ese órgano. ¿Ya? Entonces, el siguiente tema se llama fisiología del sistema nervioso y el músculo. ¿Ya? Vamos a abarcar solamente cómo funciona el sistema nervioso en forma genérica y a nivel de la neurona. No vamos a entrar a las funciones específicas de cada parte del sistema nervioso. ¿Ya?
Bien. Entonces, el sistema nervioso ya es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. ¿Ya? Bueno, entonces, el sistema nervioso en realidad es más que todo un conjunto de circuitos eléctricos, similares a los que nosotros conocemos en las computadoras, los televisores y otros aparatos electrónicos, solamente que obviamente mucho más complejo. ¿Ya? Ahora, las células que se especializan en la conducción de estas señales eléctricas son las neuronas. ¿Ya? Entonces, son las células que trabajan en el sistema nervioso y son las que vamos a estudiar. También el sistema nervioso está formado por otras células que se llaman gliales, pero estas células gliales solamente intervienen en ayudar a mantener la estructura de las neuronas, o sea, ordenar, si ustedes quieren, el cerebro y, bueno, y los otros órganos del sistema nervioso. Las que hacen el trabajo son las neuronas. Ya las gliales solamente son de apoyo estructural, ya las que ayudan a formar el órgano. ¿Ya? Bueno, entonces las neuronas lo que van a hacer es conducir señales eléctricas. Las señales eléctricas, cuando se conducen, pueden servir para procesar cosas, ¿no? Resolver problemas y todo. Lo mismo que hace una calculadora o una computadora. Ya pueden resolver problemas complejos, analizar datos, guardar información, etc. ¿Ya? Entonces, al mover estas señales eléctricas, se puede producir eso. Y a nivel del sistema nervioso, se consigue hacer eso, manteniendo esas señales eléctricas moviéndose a través de las neuronas. Entonces, para entender cómo funciona eso, necesitamos considerar la neurona y el impulso, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a ver cómo se divide el sistema nervioso y qué hace cada parte del sistema nervioso. Ya, entonces, el sistema nervioso se va a dividir en tres, que serían el sistema nervioso central, que aquí yo solamente le pongo la abreviatura, ya SNC, porque es lo que se usa bastante, ya que sea el sistema nervioso central. ¿Ya? Ese sistema nervioso central estaría formado por lo que es el diencéfalo, ya el cerebelo, el mesencéfalo, la protuberancia anular, también conocida como puente de Barolio o sustancia pontina, el bulbo raquídeo y la médula espinal. ¿Ya? Estaría compuesto por esas estructuras. Son los órganos del sistema nervioso central. ¿Ya? El diencéfalo es lo que nosotros le llamamos cerebro. ¿Ya? El cerebro es el diencéfalo. ¿Ya? Bien, que es donde está principalmente
todo el proceso del sistema nervioso. Y los otros órganos son de apoyo, ¿no? Por ejemplo, el cerebelo procesa alguna información principalmente que tienen que ver con funciones autónomas. Nosotros no tenemos control, como por ejemplo el equilibrio, ¿ya? Lo que es el mesencéfalo, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo, tienen algunos centros de control, principalmente motoro, ¿ya? Por ejemplo, en el bulbo raquídeo tenemos los centros de control respiratorio, que controlan los músculos de respiración. Ya tenemos el centro gatillo del vómito, de la tos, etcétera, ¿no? Para ciertos movimientos específicos, pero también sirven para servir de paso para lo que es las señales que vienen del diencéfalo hacia otras partes del cuerpo, ¿ya? Y la médula espinal es la que ayuda a distribuir esa información a través de todas las raíces nerviosas a todo el cuerpo, ¿ya? Bien, ahora, en forma genérica, el sistema nervioso central, ¿qué funciones tiene? ¿Ya? Su principal función, y por la que nosotros existimos, es darnos conciencia. En otras palabras, el que estemos despiertos y nos demos cuenta que existimos, ¿ya? Como seres vivos, ¿ya? Entonces, el hecho de que nos demos cuenta de que existimos es gracias al sistema nervioso central, principalmente a la corteza del diencéfalo, que es donde nosotros existimos realmente, ¿ya? Y eso puede llegar al punto de lo que es incluso hasta las creencias religiosas. Ustedes saben que, desde el punto de vista de creencias, el cuerpo nada más es un recipiente para lo que le llamamos alma. ¿Y dónde está el alma? Es la pregunta. El cuerpo. No está dentro del cuerpo. Y en todo caso, ¿dónde está? Es en el sistema nervioso central. Ya que si este se daña, ya prácticamente como individuos dejamos de existir. Ya pues van a ver esa discusión en cuanto a la muerte cerebral, ya, y lo que a veces queremos desconectar o no desconectar a una persona con muerte cerebral se debe porque la individualidad está en el cerebro. Si este se daña, por más que el resto del cuerpo funcione, el individuo no existe. ¿Ya? O sea, nosotros como personas existimos en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central. ¿Ya? Ahí existimos. Sea cual sea la creencia que tengamos, ahí es donde existimos. Ya el resto del cuerpo simplemente sirve para que ese individuo que existe en el cerebro pueda interactuar con la realidad o de repente interactuar con otros seres humanos y determinar lo que es la realidad. ¿Ya? Bien. Ahora, una vez que nos damos cuenta de que existimos, ya podemos interpretar lo que es la realidad, o sea, lo que existe a nuestro alrededor. Y digo podemos interpretar porque en realidad el sistema nervioso no está viendo directamente lo que ocurre afuera. Simplemente recibe información a través de los nervios que envían nuestros sentidos, ¿ya? Nuestros sentidos como la vista, el aparato del gusto, lo que es el olfato, el oído, el tacto, la propiocepción, el sentido del equilibrio, porque son varios sentidos, no son los 5 clásicos solamente. ¿Ya? Entonces, todos esos sentidos mandan información al sistema nervioso y con esa información, permite determinar qué es lo que existe a nuestro alrededor, ¿ya? Interpretando así lo que le llamamos nosotros como realidad. Por eso dice, eso nos permite percibir y actuar en la realidad, ¿no? Se nos permite determinar acciones para poder sobrevivir en esta realidad en la que vivimos. ¿Ya? Interpreta las señales enviadas por los sentidos, obviamente, para poder hacer interpretación de la realidad, necesito interpretar las señales enviadas de los sentidos. ¿Ya? Entonces eso nos permite darnos cuenta de que existe una realidad. Ahora, para poder tomar acciones y poder vivir en esa realidad, necesitamos almacenar datos para recordar cosas a través del tiempo y eso le llamamos memoria. De tal manera que podemos almacenar información de todo lo que nos ha ido pasando en la vida, ¿ya? Y usarlo para futuras experiencias, ¿ya? Entonces, en base a esa memoria y nuestra interpretación del razonamiento de lo que es la realidad, creamos lo que se llama pensamiento, ¿ya? Que es pensamiento simplemente
un análisis de nuestra realidad. ¿Ya? Vamos viendo qué pasa a nuestro alrededor y eso nos permitirá tomar acciones para poder hacer cosas, ¿no? Bueno, y el sistema nervioso central controla el movimiento, ¿ya? Y cualquier otra función consciente, ¿no? Que nosotros tengamos, ¿no? Ya, como por ejemplo, comer, orinar, etcétera, ¿ya? Entonces, controla las funciones conscientes, ¿ya? Lo que nosotros estamos pensando y hacemos, ¿ya? Entonces, esa es la función del sistema nervioso central, ¿ya? Bien. Luego tendríamos al sistema nervioso autónomo. Bien, el sistema nervioso autónomo está formado por lo que se le conoce como simpático y parasimpático, que son como si fuesen dos sistemas que controlan al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Cada uno puede tomar acciones diferentes, pero de forma contraria. Por ejemplo, el simpático haría que el corazón lata más rápido y el parasimpático haría que el corazón lata más lento. ¿Ya? Entonces, son dos sistemas dentro de uno que hacen acciones contrarias. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran? En ganglios que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. Se llaman ganglios paravertebrales o paraespinales, que están a ambos lados de la columna vertebral, saliendo de la espina. ¿Ya? Y también algunos ganglios que se encuentran en el abdomen y el tórax alrededor de las vísceras. Se llaman también ganglios viscerales. Y a través de un centro nervioso, que es el que controla el nervio neumogástrico, o también conocido como nervio vago o decimopar. ¿Ya? Entonces, estas estructuras serían las que controlan al sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Su función. Bueno, eso es un poco de anatomía, así que no voy a apuntar, no se preocupen. Lo que necesito es que sepan su función, que es lo que vemos en esta materia. Ya, el sistema nervioso autónomo va a controlar funciones de las cuales nosotros no tenemos conciencia. En otras palabras, ustedes ni están enterados que eso pasa. ¿Ya? Estas funciones son involuntarias y son esenciales para la vida, ¿ya? Necesarias para que podamos vivir. En otras palabras, el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar las funciones que nos garantizan que estemos vivos. ¿Ya? Van a controlar funciones como el movimiento del intestino, ya que ustedes ni cuenta sean que su intestino se mueve solamente cuando suena por hambre, ¿no? Pero después ni se enteran que está moviéndose. El tono de los vasos sanguíneos, las arterias venas están más abiertas, más cerradas, la temperatura del cuerpo, también la transpiración para controlar también la temperatura, movimiento de los bronquios, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera. Esas funciones que nos ayudan a mantenernos vivos. ¿Ya? Es como si fuese otro cerebro, si ustedes quieren. Claro que no está como un órgano así como el cerebro. Incluso algunos autores dicen que este es el sistema nervioso primitivo, el que existía antes de que exista el cerebro. Y eso se ha comprobado en algunos seres vivos que no tienen un sistema nervioso central, pero tienen un sistema nervioso autónomo, igual como el que nosotros tenemos. Ya, entonces, este es el sistema nervioso que nos mantiene vivos. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, su cerebro se le destruye por alguna causa, ¿ya? Él pudiese todavía, su cuerpo, su corazón seguir latiendo y seguir alimentándose y orinar y todo lo demás por un tiempo, ya que todo eso sería controlado por el sistema nervioso autónomo. Pero como les mencioné hace rato, cuando hay muerte cerebral, es que el cerebro se ha muerto, igual seguimos en cuanto a nuestro cuerpo físico funcionando, aun cuando como individuo ya no existimos, ¿ya? Porque quien toma el control de las funciones biológicas
más básicas es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Bien. Luego tendríamos el sistema nervioso periférico. Para que lo entiendan, repito, el sistema nervioso periférico son los nervios, que le llamamos, ¿ya? Podemos decir, el cableado del cuerpo, ¿ya? Así como en un circuito hay cables que llevan cosas, lo mismo en nuestro cuerpo hay cables que conectan las cosas, ¿no? Y eso sería el sistema nervioso periférico. Estaría formado, como ven, por los pares craneales y pares espinales, que estos pares simplemente son las raíces nerviosas que salen del sistema nervioso, ¿ya? Los pares craneales se llaman así porque salen directamente de lo que es cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, etcétera, ¿ya? Y del cráneo, por eso son pares craneales. Y los pares espinales son los que salen de la médula espinal hacia los lados, ¿ya? Estas raíces nerviosas, cuando salen, luego se juntan y forman lo que son los nervios. Y estos nervios ya se van distribuyendo por todo el cuerpo. Entonces, su función de lo que es el sistema nervioso periférico es transmitir información, ¿ya? Como un cable lo hace. En otras palabras, mueve los impulsos desde nuestros sentidos hacia lo que son los dos sistemas que nos gobiernan, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces manda a través de los sentidos hacia eso. Una vez que, vamos a leer, el sistema nervioso central y el autónomo procesan la información, pueden ordenar una acción. Y entonces también por los nervios se mueve esa información en dirección inversa hacia los órganos efectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se clavan algo acá, esa sensación se transmite por un nervio hacia el sistema nervioso autónomo y central, y estos responderán dando alguna orden. ¿Ya? El sistema nervioso autónomo responde con los reflejos, ¿no? Entonces, envía rápidamente señal para que hagamos el movimiento de agitar nuestro dedo, el reflejo que le llamamos, que eso no es controlado por el sistema nervioso central, sino por el autónomo. ¿Ya? Entonces, quitamos nuestra mano, pero al mismo tiempo ya está llegando la señal al cerebro para que estemos conscientes de que esto ha pasado y tengamos que tener una acción diferente, ¿no? Entonces, estamos clavando, póngale que metido su dedo a una llama, ¿no? Entonces, eso va a quitar rápidamente ese sistema nervioso autónomo actuando, y luego el central les dirá a ustedes que se han quemado y hará algo, ¿no? Como apagar la vela, por decir, ¿ya? Entonces, los nervios que transmiten información de uno u otro lado de los sentidos hacia los sistemas nerviosos central y autónomo, o desde esto a los músculos para controlar movimiento, es lo que sería el sistema nervioso periférico, ¿ya? O sea, los nervios, las conexiones. Bien, entonces todo eso es lo que es el sistema nervioso en forma general. Ya no vamos a entrar muy detalladamente, porque tampoco ustedes necesitan conocer tan profundamente esto, ¿ya? Y hablar del sistema nervioso es hablar bastante, son horas y horas de hablar de esto. Así que vamos a quedar en cuanto a su función, ¿ya? Ya mañana vamos a ver la neurona para ver cómo trabaja el sistema nervioso en todos sus órganos, ¿ya? Para hacer estas funciones. Vamos a ver cómo es el impulso nervioso y cómo pasa el impulso de una neurona a otra. Ya, eso vamos a ver mañana. Y de repente ya empecemos a ver también lo que es el trabajo de las células musculares. Eso dependiendo del tiempo. Ay, perdón, me estoy olvidando de algo. Mañana creo que es feriado, ¿no? 6 de agosto. Bien, entonces, mañana es feriado. Creo que no hay actividad, ¿ya? Si bien no he recibido la comunicación oficial, sabemos que es feriado, así que seguro me va a llegar el transcurso del día, pero es feriado, así que no hay actividades mañana, ¿ya? El viernes, entonces, nos veríamos. Me había olvidado de ese detalle. Qué antipatriota. Bueno, entonces nos vemos el día viernes. Ya que pasen un bonito feriado. Ojalá sirva para reflexionar lo que pasa en nuestro país. ¿Listo?
Bien, nos vemos mañana, chicos. Se cuidan. Chao, chao.